Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, jueves 23 de julio, en Geopolítica Diaria. La guerra entre Estados Unidos e Irán cambia de naturaleza esta madrugada, ya no se mide solo en noches de bombardeos, sino en la amenaza directa de Washington contra la infraestructura civil iraní. A miles de kilómetros, una crisis de mando sacude al ejército de Ucrania en plena guerra contra Rusia, mientras en América Latina dos gobiernos, el de Brasil y el de Nicaragua, afrontan por caminos opuestos la presión de la misma Casa Blanca. El mando central estadounidense completó esta madrugada su 12ª noche consecutiva de ataques contra Irán, mientras la disputa por el estrecho de Hormuz entra en un terreno más peligroso. El presidente Donald Trump advirtió el miércoles, en su red Truth Social, que Estados Unidos destruirá un puente o una central eléctrica iraní, incluidas las situadas en la propia Teherán, cada vez que Irán dispare contra un buque en el estrecho. La amenaza llegó después de que el mando central acusara a Irán de haber atacado más de 30 buques comerciales en los últimos 3 meses, varios de ellos ya después del memorando de entendimiento firmado en junio. La respuesta iraní llegó por varias vías oficiales. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó que el estrecho de Hormuz no volverá a su estado previo a la guerra y que la seguridad del paso depende de la ausencia de fuerzas estadounidenses. El canciller iraní, Abbas Araghchi, sostuvo que la doctrina de defensa de su país es la de ojo por ojo, mientras el jefe de la aviación de la Guardia Revolucionaria, Majid Mousavi, advirtió con cortes de electricidad para los aliados de Estados Unidos en la región si se atacan las centrales iraníes. La incógnita que dejábamos ayer sobre si Irán respondería a la amenaza sobre Picase Mountain se despejó cuando el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Bakai, negó cualquier actividad nuclear en el lugar y calificó el objetivo de pretexto fabricado para la agresión. El mando militar Qatam al-Anbiya advirtió que un ataque a instalaciones nucleares supondría una explosión de guerra en la región, y medios cercanos a los sectores más duros del gobierno, como el diario Kayhan, plantearon represalias contra instalaciones estadounidenses, aunque se trata de posiciones editoriales, no de un anuncio oficial. El frente conexo del Mar Rojo también se movió esta semana. Después de que el grupo Houthi, respaldado por Irán, anunciara el lunes un bloqueo naval contra Arabia Saudí, los propios hutíes reivindicaron el miércoles el ataque contra 2 petroleros en esa zona, un paso más allá del desvío del buque chino que registrábamos ayer. El tráfico por Hormuz se mantiene reducido y presiona al alza los precios del petróleo, según medios especializados, aunque el Pentágono insiste en que el estrecho permanece abierto. Mientras el frente militar con Irán se endurece, el diplomático en el Líbano avanza con más detalle. En una cena el martes, al cierre de su visita a Washington, el presidente libanés, Joseph Aoun, fijó por primera vez 3 condiciones para el desarme de Hezbolá, según la presidencia libanesa: el fin de la ocupación israelí en el sur del país, que las Fuerzas Armadas libanesas asuman el control total de la seguridad, y un programa de reconstrucción gestionado en exclusiva por el Estado libanés. El primer ministro Nawaf Salam añadió que el inicio de la retirada israelí marca el comienzo de un camino que el Estado continuará recorriendo. Hezbolá, que rechaza el desarme mientras continúe la presencia militar israelí en el sur, no se ha pronunciado todavía sobre estas condiciones. A diferencia del frente libanés, donde el cambio se negocia en despachos, en Ucrania la presión que ha remodelado el mando militar salió esta semana de las calles de Kiev. El presidente Volodymyr Zelensky destituyó el martes al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Oleksandr Syrskyi, y nombró en su lugar al general Mikhail Drapati, tras 6 días de protestas por la destitución previa del ministro de Defensa, Mikhail Fedorov, enfrentado con Syrskyi por la estrategia militar. Zelensky agradeció públicamente a Syrskyi su papel en la defensa de Kiev. Drapati, de 43 años y con trayectoria de combate desde 2014, afirmó al asumir el cargo que las fuerzas ucranianas van a continuar e intensificar las operaciones ofensivas en todos los dominios, incluidas misiones detrás de las líneas enemigas. Desde Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que no cree que el relevo cambie nada en el frente y añadió que resulta evidente que, en sus palabras, el régimen de Kiev se está tambaleando. La misión de monitoreo de derechos humanos de Naciones Unidas en Ucrania informó el martes en Ginebra que en los primeros 6 meses de 2026 documentó 1.396 civiles muertos y 7.978 heridos, un 37% más que en el mismo periodo del año anterior.
La crisis de mando llega justo cuando se reactiva, de forma puntual, el contacto diplomático entre Washington y Moscú. El canciller ruso, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tienen previsto reunirse esta misma mañana en Manila, al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Lavrov señaló que preguntará a Rubio por las declaraciones de Trump sobre un acuerdo cercano para Ucrania, ya que Moscú asume que Washington no ha retirado sus propuestas de la cumbre de Anchorage del año pasado. Rubio, por su parte, señaló que Estados Unidos y Rusia, como potencias nucleares, no pueden permitirse dejar de hablar. Esa cita en Manila no es la única vía por la que Washington presiona esta semana. En América Latina, dos gobiernos afrontan desde ángulos opuestos a la misma Casa Blanca. En Brasil, un día después de que entrara en vigor el arancel del 25% anunciado la semana pasada, el gobierno de Lula da Silva tiene previsto reunir este jueves a su gabinete económico para definir medidas de represalia comercial, según medios brasileños. Lula afirmó el miércoles que Brasil no se va a quedar llorando y que buscará mercados alternativos para sus materias primas. El vicepresidente, Geraldo A.L.C. Camín, pidió cautela frente a una escalada de represalias mutuas que podría perjudicar a ambos países por igual. Mientras el desafío brasileño es económico, en Nicaragua la presión de Washington responde a un desafío político. El presidente Daniel Ortega afirmó el domingo, en el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, que en el país no volverá a haber elecciones, lo que en la práctica cancela los comicios previstos para noviembre de 2027 tras la ampliación de un año del mandato presidencial que el Congreso, controlado por el oficialismo, aprobó en enero de 2025. Ortega justificó la medida como una forma de evitar que la oposición, a la que calificó de golpista y vendepatria, recupere el poder con apoyo de Washington. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó el anuncio de Ortega como una muestra de su verdadera naturaleza autoritaria y pidió a la comunidad internacional unir fuerzas frente a lo que llamó la dictadura de Ortega y Murillo. Panamá llamó a consultas a su embajador en Managua, y su Cancillería recordó que el voto es el mecanismo principal mediante el cual los ciudadanos expresan su voluntad. El opositor Juan Sebastián Chamorro, expreso político liberado en 2023, sostuvo que el anuncio confirma el plan de Ortega de concentrar el poder en un sistema de partido único similar al de China o Cuba. Otras dos crisis que este programa sigue de cerca continúan sin cambios sustanciales. En Sudán, Naciones Unidas mantiene la alerta sobre el asedio de las fuerzas de apoyo rápido a la ciudad de El Obeid, en Kordofán del Norte, con cerca de 500.000 personas que necesitan asistencia humanitaria. En Afganistán, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios elevó a 26 el número de muertos por las inundaciones de Parun, al sumar a la cifra anterior a 3 refugiados afganos fallecidos en un campamento cerca de la frontera con Pakistán. En Malí, la emboscada del sábado cerca de Anefis contra un convoy conjunto del ejército y de la Fuerza Rusa África Corps sigue sin una versión independiente sobre el número real de bajas. La jornada deja así una tensión muy concreta abierta. Si Irán vuelve a disparar contra un buque en el estrecho de Hormuz, Trump ha prometido destruir un puente o una central eléctrica iraní en represalia, y medios afines a Teherán ya han planteado devolver el golpe contra infraestructura fuera de las fronteras iraníes. Lo que ocurra en las próximas horas en el estrecho, más que las declaraciones cruzadas de este miércoles, dirá si la guerra entre Estados Unidos e Irán empieza a medirse ya no en noches de bombardeos, sino en infraestructura civil destruida a ambos lados. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resulta útil, síganos en el canal, denos un me gusta y compártanlo con quien también necesite entender el mundo de hoy.